¿Qué tal, amigos? Bueno, vamos a hablar un poco de los tatuajes y sobre todo del origen, ¿de acuerdo? Del origen de los tatuajes. El origen de los tatuajes, las primeras referencias que tenemos, tatuajes ha habido siempre, de hecho se han encontrado cuerpos con tatuajes hace miles de años. Ya en el Neolítico hay pueblos que utilizaban el tatuaje como medio de defensa contra magia oscura y magia negra, etcétera. Se lo ponían como medio de protección. Pero más recientemente, los descubridores y exploradores portugueses, cuando dieron la vuelta bordeando al Cuerno de África para llegar a lo que era China, Taiwán, toda esa zona que se pensaba que tenía unas riquezas incalculables y donde querían llegar los portugueses, etcétera, pues cuando llegaron a toda esa zona los portugueses y iban haciendo paradas, etcétera, pues los portugueses fueron encontrando por todo África y por un montón de sitios pueblos que estaban tatuados de arriba abajo. Y entonces muchos de los marineros que llevaban los portugueses con ellos, los marineros de los barcos y los propios oficiales incluso de los barcos, pues poco a poco fueron adquiriendo cierto interés por el propio tatuaje y muchos utilizaban el cuerpo como lienzo. O sea, ahí fue cuando se empezó a despertar de verdad el interés por los tatuajes. Fueron los propios marineros de los barcos europeos que, viendo cómo esas culturas utilizaban su cuerpo como lienzo, que dijeron, bueno, pues nosotros también vamos a probar lo mismo. Y entonces empezaron a ser tatuados los marineros de los barcos europeos por la propia gente de las tribus que se iban encontrando. Así es como empezó lo del tatuaje, que lo sepáis. Luego, más tarde, de las expediciones portuguesas, tenemos la famosa expedición de Cook, de James Cook, el inglés, y ahí fue cuando se dio a conocer ya, digamos, como de manera, digamos, muy extensiva y con una publicidad mucho más grande, lo que significaban los tatuajes y, digamos, se hizo eco muchísima más gente. Pero aquí, por ejemplo, en la península ibérica, gracias a los portugueses y a sus viajes en África y en Asia, ya tenemos referencias de ellos. Nosotros, por ejemplo, los españoles, en América también, pero los tatuajes tuvieron y tienen mucha más importancia en Oceanía y en Asia. Los tatuajes son más característicos en África, Asia, Oceanía. Entonces, ¿quién los descubrió? Pues los portugueses ya venían en los barcos y muchos de los marineros ya venían tatuados. En el siglo, hablamos del siglo XVI. Entonces venían tatuados. Luego James Cook y otros expedicionarios ingleses y franceses ya lo dieron a conocer al mundo, que existían los tatuajes. De hecho, la palabra tatuaje, no en español, pero en inglés y en otros idiomas, se empezaron a traducir, etcétera, a raíz de la expedición de James Cook, que lo empezó a dar a conocer de verdad al mundo. Pero los portugueses ya habían tenido bastante contacto con ello. Lo que pasa es que los portugueses no es lo mismo que los ingleses, evidentemente. Entonces, ya lo sabían ellos. Y el tatuaje, pues fíjate, lo utilizaban ya las tribus africanas y las tribus asiáticas, lo han utilizado durante milenios. Lo utilizaban por varios motivos y lo siguen utilizando. Lo utilizan pues como medio de protección contra todo tipo de inclemencias climáticas. Muchas veces no lo utilizan como nosotros, como una moda o para hacernos fotos en la playa, como mucha gente, sino que ellos lo utilizan más como un medio para protegerse de determinado chamanismo. En África, por ejemplo, nosotros no lo conocemos, pero hay mucha rivalidad de chamanismo y se echan maldiciones los unos a los otros. En África hay tribus de países, incluso de propios países del mismo país, que se echan maldiciones, incluso de vecinos. Entre vecinos se echan maldiciones y contratan a gente que sabe un poco de magia negra, y si le cae mal una persona, pues le dice, mira, yo te contrato y le voy a maldecir al otro. Y los tatuajes muchas veces en estas regiones del mundo sirven como protección. Sirven como protección no tanto como una herramienta de ataque, sino como una herramienta para protegerse. Y antiguamente servían más que nada para protegerse de inclemencias, por ejemplo, climáticas, o para protegerse de enfermedades, para ese tipo de cosas. Servían también para eso, también para pedir deseos, para pedir a lo mejor que la lluvia esta vez dure más tiempo y que la cosecha sea mejor, para ese tipo de cosas. Hoy en día, como cada vez el ser humano es más violento y estamos cada vez con la cabeza peor, pues se utiliza para peores cosas. Luego, claro,
las personas del mundo, digamos, occidental lo utilizamos como moda, pero yo me quiero salir un poco de ahí porque sí, porque eso ya lo conocéis vosotros y no tiene sentido hablar de eso. Yo hablo un poco más de, digamos, del tercer mundo, ¿no? Y de cómo lo siguen utilizando ellos para protegerse y también para determinados rituales. De hecho, en la Polinesia, por ejemplo, hay tribus que para ellos el tatuaje es un eje principal de su vida. Lo del tatuaje, y no todo el mundo puede hacerse un tatuaje, sino que tú te haces un tatuaje cuando cumples determinada edad y cuando has pasado una serie de requisitos. O sea que eso es algo importante que, por ejemplo, nosotros no tenemos. Por ejemplo, en Borneo, en la isla de Borneo hay una tribu que se llama los Kayan, que para los Kayan el tatuaje es algo muy simbólico y muy importante y no es algo que en lo que tú vas a la tienda, pagas 50 euros o 50 dólares y te hacen un tatuaje con la cara de tu abuela. Eso no es así, es algo sagrado y es algo venerado, algo con lo que tú puedes interactuar de forma sagrada. Y para ellos el tatuaje es algo muy serio, como digo. Entonces, para que veáis que en las diferentes partes del mundo el tatuaje significa una cosa u otra. Para unos sirve para venerar, digamos, los fenómenos meteorológicos. En África también sirve sobre todo para protegerse de determinados maleficios, de determinadas cosas, de determinadas enfermedades o determinados hechizos que se siguen haciendo desgraciadamente los unos a los otros. En África todavía hay hay una mentalidad todavía muy atrasada con ese tipo de cosas, ¿no? Y lo utilizan mucho también, pues eso, para protegerse. Y sin embargo, en la Polinesia, por ejemplo, en la Polinesia y en Oceanía, en Nueva Zelanda, etcétera, lo utilizaban mucho los guerreros. Las tribus guerreras lo utilizaban para imponerse y digamos, para dar miedo un poco al enemigo, ¿no? Cada uno lo ha utilizado a lo largo de la historia para una cosa muy diferente, pero todos por un motivo de verdad. No como en Occidente ahora nosotros que lo utilizamos para hacernos fotos en la playa y para presumir. Ellos lo utilizaban por una razón importante, ya sea para cazar o para protegerse o para cosas realmente importantes. Bueno, pues yo lo voy a dejar por aquí. Espero que os haya gustado, que os suscribáis y que nos veamos pronto en el próximo vídeo, ¿de acuerdo? Pues un saludo.